¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto poderlos saludar. El día de hoy, viernes 15 de mayo, vamos a iniciar con nuestra lección de lectura, la lección número 12, que corresponde a la fábula. Aquí nos dice, pues, existen textos narrativos que se distinguen por poner énfasis en un fin didáctico o moral, es decir, que pretenden enseñarle al lector una conducta concreta. A esta clase de textos se les denomina fábula. Entonces, una fábula es un cuento, un texto narrativo, el cual lleva una secuencia en específico, en el cual su fin principal pues es dar una lección por medio de una moraleja. Esta va enfocada a diferentes situaciones o en diferentes contextos. Pero las fábulas no eran textos escritos antiguamente, sino que eran relatos orales. Se transmitían a las personas, a grupos de personas, hasta que pues alguien decidió empezar a escribirlas. Y eso lo hizo con el fin de recrear conciencia, de llamar a las personas, de generarles conciencia acerca de una situación. A partir de ahí es entonces que se volvió a la fábula un texto narrativo. Ahora, las fábulas, pues ustedes ya conocen más de alguna, han escuchado más de alguna en algún momento, por ejemplo, la de la liebre y la tortuga, que es una fábula muy conocida. Si ustedes ven las características que tienen estas, pues es que principalmente se utilizan animales o se utilizan objetos inanimados. Se le dan características humanas, se le dan sentimientos, se le da una personalidad y por medio de ellas pues se empieza a desarrollar o a contar, en este caso, una serie de situaciones hasta llegar a un clímax en el cual entonces se viene la lección, se viene la moraleja acerca de hacer conciencia sobre una situación. Ahora, las fábulas tienen ciertas características. En este caso, tenemos la extensión del texto es breve. Una fábula no se va a caracterizar por poseer 10, 15 hojas para relatarlo, no. Una fábula pues es un cuento bastante corto en el que se utilizan aproximadamente uno o dos hojas, hay incluso que hasta tres exageradamente, pero generalmente son cuentos muy cortos en los cuales se da una historia concisa y a través de ella pues se relata el mensaje como tal. Los personajes son animales u objetos que adquieren cualidades, virtudes, defectos y habilidades humanas. Será lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que las fábulas pues siempre tienen la característica de que principalmente sus personajes son animales o son objetos, que tienen pues una personalidad, que tienen sentimientos, que tienen virtudes, que tienen defectos, que se desarrollan bajo un contexto, que tienen pues en fin muchas características que son muy similares a las nuestras. Por eso es que se decanta por utilizarlo. Se utiliza un lenguaje simple, fácil de entender y puede estar escrito en prosa o en verso. Pues ustedes ya lo han visto en idioma español cuando hablamos de prosa, cuando hablamos de verso. Y pues, como les digo, son textos bastante sencillos, no son extensos y de la misma facilidad pues se utiliza el lenguaje fácil, sencillo de entender. No utiliza palabras rebuscadas, utiliza palabras sencillas, cosas fáciles de comprender, situaciones sencillas, situaciones en las que ustedes se identifican, que puede decir, ah, esto me pasó en aquel momento y así sucesivamente. Los vicios y virtudes se presentan en forma maliciosa o irónica. Aquí es donde entramos a las cualidades, pues como les digo, en este caso los vicios y virtudes se presentan en este caso mediante personalidades o mediante personajes, mediante situaciones. Ahí es donde uno se puede presentar, por eso es que la fábula enfrasca tantas situaciones en las cuales todo se puede representar mediante situaciones o mediante personajes. Las acciones que relata son inverosímiles, es decir, que es posible que sucedan en la realidad. A esto era lo que les comentaba, ¿verdad? Todas las acciones que se relatan son situaciones que pueden ser verídicas. Por ejemplo, ustedes pueden leer alguna fábula y decir, ah, sí, esto es cierto, esto en algún momento me pasó, situaciones de ese tipo. Entonces siempre está basado en cosas que pueden llegar a pasar, en situaciones en las que ustedes pueden llegar a vivir. Y es por esa razón que en base a todas esas situaciones se genera una conciencia, un llamado de atención, una moraleja, una lección que aprender. Siempre contiene una moraleja que expone una enseñanza y representa un consejo para el lector. Era lo que estábamos mencionando ya desde que empezamos con esta lección.
Pues siempre una fábula nos deja algo que aprender, una situación que podemos afrontar en algún momento, una enseñanza para nosotros, un consejo para poder saber cómo reaccionar ante una situación que se nos pueda presentar. Ese siempre va a ser el fin de una fábula como tal. Temas que se critican en una fábula: la envidia, la pereza, la arrogancia, la mentira, la soberbia, la avaricia, la injusticia, irresponsabilidad, desconfianza, impaciencia y puntualidad, entre otros. Era lo que les decía, ¿verdad? Pues una fábula representa muchas cosas que nosotros podemos vivir, situaciones, sentimientos y un conjunto de cosas que en algún momento pues a todos nos puede llegar a pasar. Bien, entonces con esto ustedes ya pueden empezar a hacer sus lecturas correspondientes a las fábulas y ya pueden realizar sus actividades. Espero que tengan un excelente día.